El domingo se cumplió un año de la muerte de Jorge Larrañaga, se realizaron distintos homenajes en Montevideo y en Paysandú. Estamos hablando del líder de Alianza Nacional, un sector que obviamente está extrañando su figura y se está replanteando también su futuro. Y es interesante ver qué es lo que ocurre en la interna del Partido Nacional con su ausencia. Es interesante analizar también el liderazgo de Jorge Larrañaga, qué características tenía, cómo se formó también y qué huella dejó en la política uruguaya. Es interesante analizarlo desde una perspectiva histórica. Todo esto estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Lo personal ya no le pertenece. Y Jorge le entregó el destino personal irrevocable y generosamente al Partido Nacional. El destino de Jorge Larrañaga le perteneció a los blancos. No hubo ninguna instancia en la que el partido necesitara que no tuviera en sus filas, en su punta de lanza, a Jorge Larrañaga. Así que siempre primó ese amor por el Partido Nacional. No quiero olvidarme una de las dos veces que lo vi llorar. Estábamos pocos días después de la muerte de su padre, allá en la sala de los presidentes, en un homenaje a Wilson. No pudo terminar su discurso porque dijo que había querido entrañablemente a dos hombres, como había sido su viejo, Jorge Washington Larrañaga y Larraz, y a nuestro querido Wilson Ferreira Aldunate. Dijo, te quiero viejo, te quiero Wilson, y no pudo terminar. El compromiso con Jorge es de que seamos una colectividad de fraternidad, de que seamos una colectividad donde nunca más tengamos enfrentamientos, donde seamos un partido de hombres libres, pero también un partido de gente comprometida. Y vamos a hablar de todos estos temas y nos acompaña aquí en el piso, en el estudio del lado B, aquí en TV Ciudad, Ana Ribeiro, historiadora, investigadora, docente, hoy subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, con muchísimos premios, galardones y reconocimientos. Ana, es un gusto enorme tenerte aquí en el lado B. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación. Me costó un poco aceptar. Sí, lo sé, me lo comentabas antes, por eso es que te agradezco también mucho no es fácil que estés aquí, porque sé que son horas complicadas también, ¿no? Sí, ha sido un año duro para todos nosotros. Y es duro evocarlo. Y bueno, venimos de 3, 4, 5 días. Esto fue liviano ayer. Paysandú fue muy duro. Con su familia, su lugar, las cosas que él había hecho y tocado, y los paisanos sencillos con sus caballos ahí, y cada uno con una anécdota. Eso es demoledor. Ajá, por eso que te agradezco mucho también que estés acá. Sé que ingresaste a la política por Jorge Larrañaga. Ya te voy a preguntar un poco eso porque hay una historia muy interesante ahí, porque fue un proceso en el que él te fue convenciendo y terminaste aceptando. Antes de ingresar en eso, ¿cómo definirías a Jorge Larrañaga? Un caudillo visceral, una fuerza desatada de la naturaleza, alguien que siempre iba delante de las cosas, de todas, y tenía la capacidad para arrastrar detrás de sí a un montón. Como todo caudillo, generaba amores y rechazos. A unos los arrastraba y a otros les parecía que no tenía razón de ser su rumbo, como en todos, ¿no? Pero creo que en todos, y eso es lo más distintivo de él, en todos generó un respeto grande, sobre todo al final, porque, y acá me gustaría capaz que cambiarte el libreto, Wilmer, me vas a perdonar. Una de las cosas que pensé antes de decirte que sí, que venía o no venía, yo no quiero caer en eso que parece tan fácil, mencionar o mentar a la muerte como un sponsor, porque en este tiempo de redes y de abusos de las palabras y de las acusaciones gratuitamente, porque el anonimato lo permite, se pueden decir cosas que décadas atrás se hubiera tenido temor y pudor de decir.
Hoy vivimos tiempos muy duros y muy desbocados. Y es habitual, y sé que anda allí en las redes que yo no tengo y no visito por salud, la muerte es un buen sponsor. Y no quiero hablar como un sponsor, porque Larrañaga no lo precisaba. Quiero hablar desde el corazón y quiero hacerlo en nombre de personas que no eran necesariamente de su partido y que reconocieron su grandeza en él, sobre todo en los últimos tiempos. Porque después de haber sido muchas veces atacado y difamado por muchas versiones distintas de cosas, al final de los tiempos no había cómo negar que estaba haciendo algo con alma y vida y que lo estaba haciendo con reconocimiento de todos. Y que en aras de ese esfuerzo enorme, sin duda, se le fue la vida. Entonces, ante eso, aún los más desbocados tuvieron un momento de respeto y de reconocimiento. Entonces, yo te diría, generó, como todos los caudillos, amores y odios, y luego de etapas muy duras y difamaciones muy fuertes, de lo que él lógicamente llamaba traiciones, porque el caudillo siempre se basa, y la política tiene un entramado basado en lealtades múltiples. Y cuando una lealtad es abandonada, claro, el caudillo siempre piensa que ha sido una traición. No sé si exactamente son traiciones, sé que son parte de un juego político muy complejo, que hace a la democracia, no es necesariamente malo, pero ese camino es duro. Él lo transitó y creo que al final hubo un reconocimiento que no tuvo en todos los momentos de su vida. Así que era lo que más me atemorizaba de venir hoy aquí. No quiero que nadie diga, qué sponsor, viene a hablar bien de él porque está muerto. Yo hablaba bien de él cuando estaba vivo y hablaré siempre. Es una muy buena aclaración, Ana. Hablando de caudillos, ¿no? Lo que le pasaba y le pasó a muchos caudillos es de superar las derrotas, ¿no? En eso era un maestro. Por eso, porque tuvo unas cuantas y hubo algunas muy dolorosas, incluso con idas y vueltas en su carrera política, pero después de las derrotas él seguía adelante y lo tomaba como una especie de revancha y seguía. ¿Qué lectura haces? Creo que revancha no, ¿sabes? Perdón, pero... No, está bien, está bien. Creo que revancha no. Creo que lo tomaba, y la clave es el video que acaban de pasar de Luis Calabria en el directorio ayer. Luis dio, y tenía todas las razones para darlo, una versión muy exacta, porque es probablemente uno de los hombres que más lo conoció en la vida y que compartió con él más tiempo político, tiempo cotidiano, tiempo humano, tiempo de afectos. Luis era inseparable de Jorge y lo conocía y lo adoraba de verdad. Entonces, Luis dio la clave, porque la pudo ver y tocar con sus ojos. Larrañaga tenía un amor inmenso por su partido que lo explicaba todo. No es solamente que vio en la política una manera de ser y de hacer las cosas que quería hacer en la vida. Tenía además un amor incondicional por su partido. Entonces, no fue revancha, fue ubicarse en el lugar que podía dentro del partido. Él quería llegar acá, no pudo, lo derrotaron, bueno, me pongo de este lado. Y allá iba con la misma fuerza de siempre. Y además, como tenía ese physique du rôle del hombre bravo, esa espalda enorme, esa manera que tenía de abrazar a la gente, de palmearte, que parecía que te desarmaba los huesos. Yo, chiquita como soy, imagínate, cada abrazo de Larrañaga era un riesgo vital. Y esa manera que tenía de ser y de hacer, decía, no subo más las escaleras del directorio, no sube. Y luego recapacitaba. Fue una frase muy fuerte aparte, ¿no? Recapacitaba, se calmaba y se posicionaba dentro del partido, no concebía su vida fuera del partido. Era por sobre todas las cosas su norte en la vida, su columna vertebral y su ética, que iban juntas. Para él el Partido del Llano marcaba la ética personal, la ética social, la ética para la vida y para la vida política. ¿Cómo te convenció para que te metieras en la política? Porque era algo que vos ni lo pensabas, creo, o seguramente no estaba en tus planes. Para nada. ¿Cómo se da eso? Y bueno, tuvo paciencia. ¿Quién diría tan atropellado que parecía? Tuvo paciencia. Primero me llamó en el año 2008 y con toda sorpresa para mí me invitó a presentar en el Palacio Legislativo el proyecto para el país que había elaborado la Fundación Wilson Ferreira Aldunate. Y eso lo pensé más largamente que venir acá hoy. Lo pensé mucho porque
yo sabía que indefectiblemente iban a decir, es blanca. Y yo decía, yo no soy blanca, soy una mujer independiente. Entonces lo pensé mucho, mucho, y para mí, lo dije el día del acto, fue una clave pensar un poco en mi padre, que sí era blanco, y bueno, él me hubiera dicho que era un honor y que recordara qué partido era, y que al fin y al cabo ese partido había hecho una elaboración, yo podía votar o no votar a Larrañaga, pero ese partido había hecho una elaboración programática honesta, basada en los principios del partido, había hecho una interpretación del país y de lo que necesitaba, y que bueno, era el partido de Oribe, era el partido de los defensores de las leyes, era el partido de Saravia. Así que dije, bueno, es un honor. Y él tuvo además una delicadeza que la gente no le presuponía y que sí conocemos todos los que estuvimos medianamente cerca, ¿no? Porque con esa manera tan directa y con esa energía enorme que tenía condensada, sin embargo llegaba el momento del hombre más delicado y más respetuoso del mundo. Entonces me dijo, yo la invito, creo que al principio me trataba de usted, yo la invito como mujer independiente que es, yo no le quiero poner el poncho blanco, usted diga lo que quiera decir. Y me dio el programa inmenso, era como un librito, y me dijo, si no se ofende, le sugiero, dado que usted es educadora, que se dedique sobre todo a la parte de educación, no le voy a pedir que hable de economía y demás. Y bueno, fue lo que hice, miré todo, por supuesto, miré la parte de educación, reflexioné largo y dije, bueno, me largo. Pero me costó bastante. No dejé ni que mi familia me acompañara, dije, me dejan en la puerta del palacio y me vienen a buscar más tarde. Y yo no me había dado cuenta, porque soy miope y bastante distraída, que detrás mío tenía una pantalla inmensa en la que todo el mundo estaba viendo mi cara del tamaño de aquella pared. Y después me enteré de todo eso. Él pensó que me iba a poner nerviosa y me dijo, los papeles, no te olvides de los papeles. Y yo me pongo nerviosa si tengo que llevar papeles, entonces nunca hablo leyendo. Y le llamó mucho la atención. Digo, no preciso nada. Porque él pensaba que me olvidaba de algo. Y bueno, le gustó mucho lo que dije, me agradeció largamente. Y a partir de ahí empezó, cada tanto venía a mi casa, hablábamos de política, hablaba de cosas. Y me decía, ¿veniste? ¿Por qué no te venís conmigo? No, yo política no quiero. Me fui a España, yo estaba haciendo usufructo de una beca que duró 4 años cuando hice el doctorado, y se largó toda la campaña el 2009, ¿no? Y yo hice el cálculo y llegaba justo para la fecha de votación. Entonces le escribí una carta, un mail en realidad, diciéndole, Jorge, llego para votarte. Entonces la leyó y me manda a decir, es tan linda, si vos me dejaras publicar esa carta. Digo, bueno, publicala. ¿Estás segura? Uso público. Mirá que es voto anunciado. Y sí, dale, le digo, crónica de un voto anunciado. Y ahí le quedó el título. Y claro, fue como un compromiso mayor, pero entre aquel inicio en el Palacio Legislativo y eso, había pasado el trato humano, el reconocimiento de una persona tan respetuosa hacia alguien que pensaba aparentemente diferente, el no querer avasallarte, el no querer llevarte puesto, el leer a fondo su propuesta, el verlo actuar. Pero no pasaba de ser una votante que había anunciado sus votos. Después empezó la propuesta, Ana, la cuota femenina, por la cual yo sé que él tuvo un papel importante también, ¿no? Y siempre hizo un espacio para las mujeres en su agrupación. A todas nos respaldó cuando aparecieron progresivamente. En eso fue muy claro. Y ahí me propuso integrar una lista. Eso fue duro también, ¿no? Es cierto que vos le decías, no voy a salir, es verdad que no salgo en el lugar en el que voy. O sea, claro. A diferencia de todo lo que el resto podría preguntar si voy a salir, vos decías, no, yo no voy a salir. No, yo no quería, tenía terror. No, yo no quiero. ¿Estás seguro? Era lo que le preguntaba. ¿Estás seguro que no salgo? No. Sí, tranquila. Hasta que, claro, cada vez hacía más cosas. De repente me decía, tengo que hablar de tal cosa. No me haces un informecito. Yo después, ¿sabes cómo soy? No, me decía, yo hago lo que quiero después, pero vos haceme el informe. Y hacía lo que quería, pero reconocía la fuente, decía esto, Ana Ribeiro tal cosa. Era siempre enormemente respetuoso de uno, ¿no? Eso era
era de mucho encanto. Y hasta que la última vez me dijo, bueno, ahora yo ya no estoy tan seguro de que no salgas. Entonces, esa última vez, cuando me puso tercera al Senado... Que no saliste por poquito aparte, ¿no? Fue muy sí, poco. No sé, nunca quise saber. Mejor déjalo así. Esa última vez me lo pensé un poco, ¿no? Por lo menos 2 días me lo pensé. Porque, bueno, lo hablé con mi familia, con mis hijos, con mi esposo. Bueno, si esto llega a pasar, nos cambia la vida, hay que saberlo bien, hay que tomar una decisión muy responsable. Una representación pública implica mucha cosa. Bueno, lo pensé, y era el día del cumpleaños, entonces le mandé un WhatsApp que decía, tengo un regalo cortito para tu cumpleaños, tiene 2 letras. Lo mandé y al segundo le mandé sí. Le dio mucha alegría. Y dije, qué bien, va a estar contento. Y me senté a cenar, pusimos el informativo y veo el informativo. Ana Ribeiro va tercera al Senado. Me pegué un susto. ¿Cómo hiciste esto tan rápido? Estaba muy, muy contento con que yo hubiera aceptado. Y en ese proceso te tocó hasta subir a un escenario en un acto y hablarle al público. Por favor, eso sí fue tan duro. ¿Cómo fue eso? No lo sé. No sé cómo me animé. Subiste y hablaste igual. Bueno, a mí subir y hablar no me cuesta porque soy profesora. Cualquier profesor sabe cómo es eso. Pero no en ese contexto, ¿no? O sea... Pero Wilmar, te pagan para hablar, sí. O sea, para dar clase y después te acostumbras. Es una cosa de muchos años. Claro, en una plaza, en Paysandú, y con esa gente que espera que digas algo para gritar, ¡viva el guapo, arriba los blancos! No, yo qué sé, es distinto. Pero bueno, sobreviví. Allí estaba Luisito Calabria al pie de la tarima, alentándome, y sobreviví. Pero fueron de las cosas más duras que me tocó hacer, porque era un público distinto. Él, cuando terminé, me dijo muy inteligentemente, fantástico, vos no hablaste para esta tribuna, porque esta no la conocés, pero hablaste para la televisión que estaba del otro lado. Bueno, no sé para quién hablé, pero sé que hablé con el corazón. Dije por qué me había convencido para votarlo y demás, porque pensé que, siempre pienso que no vale decir otra cosa que lo que uno de verdad piensa. Y es la única manera en que algo salga bien. Entonces no puedo impostar nada. Y ahí lo hice de esa forma, ¿no? Y creo que el resto de los compañeros aceptó que fuera tercera al Senado una persona que no tenía las miles de horas de militancia de todos ellos, los años de seguirlo por todos los pueblos, en lo impiadosa que son las campañas pueblo a pueblo por la campaña. Y esa gente ha hecho ese enorme esfuerzo, lo conocen de memoria, lo siguieron durante tantos años. Todos mis compañeros tienen miles de horas de militancia por Jorge y en clave de lo que él les decía a todos del país. Yo era de alguna manera alguien llegada, más nueva, venía de otras tiendas, se me pedían otras cosas, pero todo el mundo lo aceptó, creo que bien. Yo hoy mismo pensaba, pero ¿por qué no traías aquí, sentabas aquí a Camille o a Luis Calabria o a Besosi o a tantos otros y otras que tienen un lugar de pronto ganado más a pulmón? Pero bueno, él me daba ese lugar distinto y especial, un lugar de mucho afecto también. Ana, el Uruguay la historia política del Uruguay tiene acontecimientos importantes con muertes importantes, ¿no? Pensaba en Aparicio Saravia, por ejemplo, Massoyer. Pensaba en la situación del doctor Herrera, que es vital para el triunfo del Partido Nacional en el 58, con el acuerdo y el pacto con Benito Nardone. Él muere un año después. Sí. Y la historia política del Uruguay muestra que se superan esas muertes y que los partidos siguen adelante con otros líderes, otras renovaciones. ¿Qué lectura histórica se le hace, por ejemplo, a ese tipo de acontecimientos? Cuando murió Saravia, la gente que había hecho el máximo sacrificio, que es el de la vida, ¿no? El de la vida, el de pasarlo verdaderamente mal, llegar a tener tanto frío que canjeás un caballo por un poncho, sabiendo que te quedás a pie, y eso significa quedar fuera. El de estar dispuesto a matar o morir, y a matar por gente que no le has visto la cara ni te ha hecho nada personal,
Para las dos cosas se precisa mucha entrega y mucha convicción, mucha fuerza. Y toda esa gente, sabiendo que Saravia había muerto, lo habían seguido hasta allí, y sabiendo que Saravia había muerto, se dispersa automáticamente, se desploma. No dejaron de ser blancos, no dejó el partido de tener un ala saravista. Saravia siguió otro rumbo después de muerto y se convierte en un vivo que trasciende, o sea, se convierte en un mito viviente, en otra forma de vida distinta. Y eso alienta tanto como un líder que está allí, al cual le podés escuchar el vozarrón y la orden. La historia de la sobrevivencia después de una gran pérdida es de que es posible sobrevivir y rearmarse. Pero claro, cada uno hace una ecuación propia, personal. ¿A dónde voy ahora? ¿Con quién sigo? Porque la política es un entramado de lealtades y después que entra en la vida de la gente es un propósito a la vez individual y colectivo. Entonces las personas tienen que resolver su vida, tienen que saber si siguen haciendo el sacrificio o renuncian, si siguen contando como anécdota, estuve en tal lado, conocí a fulano, metí listas en un sobre o cargué a lanza y sable en una batalla. Son cosas que decís de ti luego en el tiempo, a medida que vas acomodando tus recuerdos y vas haciendo la memoria de tu vida en visión global. Cada uno debió resolverlo, pero los movimientos se reagrupan y siguen adelante de alguna forma, se metamorfosean, se reparten, buscan otra cabeza. Y más allá de los nombres, eso se ve a lo largo de toda la historia, además. Siempre a lo largo de toda la historia. Lo mejor es saber qué queda de cada uno, ¿no? En base a qué cosas se enganchan las tradiciones. Y el que viene después y no te vio nunca, piensa de ti como un ancestro citable. Piensa que está parado sobre los hombros de antepasados que valen la pena para subirse y ver más lejos. Esa es una operación intelectual y afectiva que todos hacemos, ¿no? Yo no conocía a Saravia, apenas escribí sobre él. Sin embargo, es un antecedente importante cuando yo me pienso individualmente en el país y en mis propósitos vitales. Y eso le pasa a los jóvenes blancos que acampan en Massoyer. Ninguno vio la guerra, por suerte, ninguno la vivió. A lo sumo algunos tienen antepasados que citan tal evento o tal otro. Y sin embargo esa tradición es una cadena que se pasa de memoria en memoria. Así que todo se reconstruye, como los arroyos en el campo, ¿viste? Cuando llueve, miles de hilos que van a algún lugar. Y en algún punto hacen cauce y tienen fuerza como corriente de nuevo, ¿no? Lo importante es de todo eso qué es lo que va decantando y llegando. Me he preguntado en este año de dolor que hemos tenido todos en la Alianza, ¿qué quedará de Jorge? Finalmente, como enseñanza. Yo supongo que así como de Wilson recordamos la gobernabilidad, de Jorge no sé si se llamó gobernabilidad o gobernabilidad interna al partido, viabilidad del partido, lealtad al partido, no sé, pero creo que quedará eso del señor que se levanta una y otra vez con porfía, porque el partido es lo que más le importa y sirve al partido en el lugar en el que esté. Eso no comporta necesariamente un programa de gobierno. Supongo que de su programa de gobierno también quedarán cosas, porque Jorge siempre fue muy dialoguista y lo demostró y lo pagó como altísimo precio muchas veces. Todos sabemos cuánto le costó ir a la chacra de Mujica, cuánto le costó dentro del propio partido, que no entendió mucha gente que lo hiciera, que no se lo perdonó, que no lo vio bien. Y esa era una de sus características. Él se llevaba muy bien con líderes de otros partidos. Tenía una buena relación con Mujica, por ejemplo, ¿no? Y eso le generó un dolor de cabeza interno, como mencionabas recién. Faustino, su hijo más pequeño, su precioso hijo más pequeño, es una cabeza muy inquieta de 13 años. Y en determinado momento le preguntó al padre, papá, y a ver, los colorados, explícame bien, ¿qué son los colorados? ¿Y por qué? A ver, ¿por qué los blancos estamos en contra de los colorados? Explícame por qué se pelearon tanto. El padre le dijo, acompáñame. Lo llevó a la casa de Sanguinetti. Doctor, explíquele.
esas eran las actitudes que Jorge tenía. No tenía empacho en conversar con todos, en entender a todos, en dialogar con todos, porque así como era una masa de energía que iba hacia adelante y parecía que te embestía en su enojo, en su fuerza, en sus convicciones, en esos puñetazos que pegaba, que a veces pensábamos que iba a tirar abajo un atril en alguno de los discursos. Y sin embargo, se sentaba a conversar con todos, era afable, era cercano, escuchaba, era muy frontal, pero escuchaba a todo el mundo. La frontalidad, tú ya debes saberlo, porque tu edad ya te lo permite. La frontalidad es una cosa que tiene mala prensa, pero que genera mucha comodidad en el otro. Por lo menos es mi opinión personal, ¿no? La gente frontal no me asusta, me facilita mucho las cosas. Jorge era muy frontal, sin anestesia. En 3 palabras te definía una persona. Puedo contar con fulanito, sí, es así, así, así. No se equivocaba nunca. Y eso era experiencia vital, era recorrer el país, no sé cuántas veces lo hizo. Lo vi hacer esto con varios dirigentes, llegar a un pueblo en un acto. ¿Vos acá quién conocés? Desafiaba. Yo voy a la casa de fulano, este cocina tal cosa, voy a tal lado, este tiene un pingo de tal pelo. Ese conocimiento profundo de la gente le permitía hacer rápidamente un identikit y le daba enseguida cuál era la puerta que había que tocar para entrar. Él dialogaba con todos, no se asustaba con nada. Y decía lo que te tenía que decir. Entonces, bueno, o te asustaba o lo querías mucho. Ana, ¿me permitís hacer una pequeña pausa y seguimos conversando? ¿Cómo no? Una pausa de 1 minutito y ya seguimos aquí en vivo, en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, charlando con Ana Ribeiro. Ana, ¿tenés alguna anécdota? Alguna no, debes tener un montón, seguramente, de Jorge Larrañaga. Alguna que te venga a la mente ahí que recuerdes en este momento. Bueno, un día nos invitó a comer en la chacra, allá sobre el Río Negro, ¿no? Entonces, yo fui y él tenía preparado no sé cuánta carne y cosas así. Y yo le dije, mira, no te quiero hacer problema, ¿no? Pero no te preocupes, yo como algunas de las otras cosas que hay. ¿Cómo que comer? Yo, sí, porque yo no como carne. ¿Que no comes carne? ¿Pero y de qué viví? Digo, bueno, Jorge, hay otras cosas en el mundo. La única carne que como es pescado. Eso se llama pescetaria. Pescetaria. No comes carne. Pero mira, era como si le hubiera dicho que era alienígena. Fue una cosa. Bueno, y salió, agarró la camioneta y salió y fue hasta el río y agarró unos pescadores que había y los amenazó. Y me vendés pescado del bueno, porque si no, te reviento. Así le vendieron no sé qué pescado muy rico que fue el que yo me comí. Pero él comía y me miraba. Y vos no comés carne. Pero no podía convencerse. Después, con el tiempo, cada vez que estábamos en grupo ese, la carta de presentación para mí era, ¿podés creer que no come carne? Te presentaba así de esta manera, ¿no? Y después decía, y mirala, así como está, ¿viste? Así como, y venía el insulto, porque era muy palabrotero. Muy palabrotero. Pero bueno, no son todas las anécdotas. No, mirá, si hay una cosa linda y a su vez dolorosa, que este año, le ha dejado sobre todo a la familia, ¿no? Es que todo el mundo se les acerca a contar una anécdota. No hay una persona que se haya cruzado con él que no te cuente una anécdota. Porque él se prestaba para eso. Porque alguien que va por la vida con ese empuje y no tiene filtro, va generando a su alrededor un anecdotario muy especial. Más allá de que todas las personas públicas son lo que se llama en comunicación altamente mirables, entonces si entran en un bar, entran en cualquier lugar, está todo el mundo pendiente porque es el doctor Larrañaga, porque es fulanito de tal, más allá de eso, él alimentaba con su manera de ser. Entonces, desde hace un año a Liliana, a Jorgito, a Aparicio, a Faustino, a Juan, todo el mundo se les acerca y les cuenta algo.
que tiene que ser a la vez desgarrador y a la vez muy lindo, porque Jorge Chico lo dijo los otros días en Paysandú. Yo sentí mucha rabia cuando murió, porque pensé todo lo que me lo había perdido por su entrega al mundo político y ya está, ya se había terminado su tiempo para conmigo. Pero después, dijo, superé la rabia, porque todas esas anécdotas, todo el que se me acercaba a decirme algo lleno de afecto, significaba, mirá lo que estaba haciendo con ese tiempo que no estaba dedicado solo a la familia. Así que eso ha sido terrible. Del otro lado, quienes nos estén escuchando, el que se haya cruzado con él debe estar pensando en su anécdota. Todos tenían alguna. Porque bueno, era un señor un ministro que se levantaba a las 4 de la mañana, comía milanesa y salía a recorrer comisarías donde de pronto le llegaba el ministro al alba, salían los operativos, estaba pendiente de todo. Era una manera de ser, ya lo había demostrado cuando fue intendente, ¿no? Cercano a las cosas, ese era su criterio, que es un criterio a la vez humano y político. Hay que escuchar a la gente, hay que estar donde la gente está, hay que saber de qué se habla, saber qué es lo que les pasa, escuchar atentamente, uno no es el dueño de la verdad. Entonces, esa elasticidad ideológica, desde el Partido del Llano, desde el ala con raíces más zarabistas, el Llano es siempre el llamado a la rebelión, el llamado a las minorías reivindicando un lugar en la política, y ese es el kit del sistema de partidos, ¿no? Las mayorías pueden ser muy numerosas y cuanto más numerosas a veces más peligrosas, porque eso puede parecer un compacto homogéneo, nada más letal para la democracia. En cambio, la sintonía fina del mundo democrático está en escuchar a los que no son tanto. Son pocos, pero algo tienen para reclamar y decir. Entonces, él viene del Partido del Llano y eso no lo olvida. Lo lleva con él siempre. Hay que escuchar, hay que saber interpretar. Y tú me dirás, ¿es una manera de ser? Sí, pero también es una postura ideológica porque es la reafirmación de un sistema democrático. Porque ese mismo partido y esos mismos orígenes zarabistas son los que decían, al mejor estilo de Sarabia, compren armas pero vayan a votar. Si nos desconocen el voto, nos levantamos. Pero si esto funciona, vamos con esto. Entonces, esa postura ideológica, él la tenía en todas las cosas, ¿no? Me protesto, reniego, me propongo como candidato, pero si pierdo, voy atrás del que ganó. Y me pliego a las cosas. No voté tal cosa, pero ganó este otro presidente. Yo me acoplo y acompaño, siempre dentro del partido, y nunca callándose la boca. Ese es su modus operandi, ¿no? Hablamos de liderazgos, hablamos de caudillos. Te tengo acá y obviamente que estoy tentado de preguntarte por Artigas, porque conoces mucho, trabajaste, investigaste. Claro, escribiste cosas muy interesantes. Pienso en los tiempos de Artigas, el caudillo y el dictador. Un Artigas que existió y otro que muchas veces imaginamos capaz, ¿no? Y eso es un tema interesante, pero da para otro programa, así que seguramente te vamos a invitar más adelante. Pero hablando de todo esto, ¿no? Y decíamos que Larrañaga fue el que generó que vos ingresaras a la política. ¿Seguís pensando, después de esta responsabilidad que asumiste, seguir metida en la política o decís, bueno, hasta acá llego, no voy a seguir? Yo voy a seguir donde él me puso, que es con Alianza Nacional. ¿Sentís como un compromiso ahí con él? Sí, muy grande. Muy grande. Lo primero que pensé al otro día, no sé, en el Salón de los Pasos Perdidos, teniéndolo ahí, debajo de la bandera cubriendo el féretro, fue, bueno, hasta acá llegué, ya está, no tiene sentido. Mi único sentido era serle fiel a este hombre maravilloso para mí. Y después dije, no puedo abandonar el lugar que me pidió que ocupara, porque yo tampoco se lo pedí, ¿no? O sea, era la otra, yo tampoco le pedí un cargo. Precisamente porque no entré al mundo político por el canal habitual. Y no digo que sea un mal canal. Yo entiendo eso de que el político promete y la gente va esperando algo. Porque es así desde el fondo de las monarquías absolutas. No solo que en aquella época al monarca le decían, señor, recé por usted durante muchos años cuando estuvo en guerra, pagué misas en su nombre el día de su cumpleaños, ahora le pido trabajo para mi hijo y un terreno muy lindo que vi en tal lugar.
Hubo gente que en aras de haber proclamado el nombre del rey en una misa pedía islas. Con eso te digo todo. Entonces, después de haber estudiado todo el camino de la lealtad, la entiendo mejor en el siglo XX. Porque lo único que hay ahora de diferencia es que la gente vela eso, que es un contrato, tan simple como un contrato. Yo te doy amparo, te marco el rumbo, tú me acompañas en las batallas que haya que dar, batallas en el sentido contemporáneo del término y no necesariamente ir a la guerra, tú me acompañas en estas peleas y yo te garantizo algo a cambio de lo que diste. Ese contrato existe, solo que ahora se lo drapea bajo otros nombres y otras cosas. Pero el que entra a política da mucho de sí, da de su tiempo, da de sus capacidades. Es natural que espere cosas, porque además compromete otras. Compromete tiempo familiar, compromete su nombre público, compromete su nombre profesional, sus horas, etc. Yo no entré por ese lado. Entonces no le pedía nada, era raro, porque no precisaba nada tampoco, no quería una carrera política, nunca la quise, sigo sin pensar que la tengo. Lo que tengo ahora es lealtad a ese grupo y a mis compañeros, a los Larrañaga, y así seguiré ayudando en lo que pueda, pero sin una ambición personal de ocupar ningún lugar especial, ni muchísimo menos de liderar nada. Estoy acompañando a mis compañeros que están esperando reencauzar las cosas y que están logrando de manera, yo diría, maravillosa, mantenernos a todos juntos pese a que Jorge no está. Y allí estamos todos, y eso ya es en sí mismo un triunfo político grande. No hay nadie que lo sustituya porque no hay otro igual, pero habrá que definir liderazgos más adelante de alguna forma. Ana, te agradezco muchísimo tu tiempo y tu visita, tu presencia aquí en Lado B. Yo a ti, fue más fácil de lo que creía. Hasta la próxima. Gracias. Nosotros nos vamos. En minutos se viene La Letra Chica. Volvemos en vivo mañana a las 20 horas. Que pasen bien. Chao.